Bueno, ahora vamos a realizar esta presentación del trabajo que tiene como título Los factores económicos que determinan la inflación, que está integrado por María Alejandra Fernández, Aiko Bata, Máximo Rojas y quienes habla María Joaquina Yáñez. Bueno, comencemos. Siguiente, por favor. Ok, esto va a ser, bueno, nuestro índice del trabajo y vamos a comenzar con la descripción de la situación problemática. Siguiente, por favor. Ok, bueno, durante la última década el escenario económico global ha experimentado una serie de fluctuaciones inflacionarias, las cuales han sido especialmente pronunciadas en los años, como podemos ver, por la pandemia del COVID-19. Esta crisis de salud pública ha generado una cascada de efectos adversos a la economía mundial, exacerbando las presiones inflacionarias y desencadenando crisis sanitarias en la mayoría de los países. Además, como segunda situación problemática, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que fue en 2022, que ha ejercido una notable influencia en el panorama económico, provocando un incremento sustancial en los precios de diversos suministros, con especial énfasis en lo que son los combustibles fósiles. Asimismo, tenemos un informe emitido por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, que en el 2023 se proyecta una disminución en la tasa de inflación mundial, pasando del 8.7% registrado en el 2022 al 7% estimado para el 2023. Con respecto a la situación peruana, siguiente por favor. Bueno, hemos desarrollado durante estos últimos 4 años más o menos el tema de lo que es la inflación en nuestro país. En el 2020 vemos cómo existen diversos desafíos debido a que se enfrentó el Perú sobre la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención asociadas. Según la INEI, la inflación anual creció o cerró en 2.11%, influenciada principalmente por la demanda restringida y la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. En el 2021, la inflación en Perú experimentó un aumento significativo, en parte también debido a la recuperación económica global que hubo, debido al impacto inicial de la pandemia, y vemos como según el BCR, dice que la inflación anual cerró en 2.64%, lo cual fue impulsada por el aumento de los precios tanto de alimentos como de bebidas. Por lo tanto, hubo un repunte en la demanda interna. Vemos como también en el 2022 hubo una lenta aceleración y lo podemos resumir ya que el INEI nos indica de que el IPS en Perú aumentó un 0.18% de la tasa, que fue una tasa mensual más baja en 8 meses. Por lo tanto, la inflación acumulada interanual alcanzó el 6.33%, que tanto fue impulsado por las alzas en 6 sectores, siendo el más relevante lo de los restaurantes y hoteles, que registró un aumento considerable con respecto a los demás. Por último, tenemos el 2023 y vemos cómo la inflación en Perú continúa mostrando una tendencia al alza. Y según el BCR, la inflación interanual en mayo del 2023 se situó en 7.89%, claramente reflejando un aumento respecto al año anterior. Y esto fue impulsado por diversos factores, incluido lo que fue el aumento de los precios en los alimentos y los costos de transporte. Actualmente lo que tenemos que es las proyecciones del 2024 sugieren de que la inflación del Perú podría mantenerse en niveles elevados debido a factores de persistencia de presiones inflacionarias internas como externas. Siguiente, por favor. Vayamos ahora con lo que es el marco teórico. Bueno, rápido vamos a hablar sobre los antecedentes que hemos tocado. Bueno, un tema de que nos habla Jorge González Izquierdo, que es un economista, y nos argumenta de que existe una percepción de inflación entre los agentes económicos en Perú que muestra una divergencia. Asimismo, nos presenta de que el Banco Central tiene unas expectativas a corto plazo que han disminuido desde junio del 2022 con respecto a la inflación. Asimismo, nos indica que en cuanto al crecimiento económico se ha observado una desaceleración significativa en los últimos trimestres. Este fenómeno se atribuye también en gran medida porque ha sido afectada por el comportamiento de la inversión privada, la inestabilidad política, social e institucional que han derivado diversos países, en este caso el nuestro, que es el peruano. Ahora, con respecto a las bases teóricas, vamos a hablar de lo que es la inflación. Según el BCR, como lo podemos ver en la presentación, está manifestada como un aumento sostenido y generalizado de los precios que erosiona el poder adquisitivo de la moneda, impactando adversamente la actividad económica y el nivel de vida de la sociedad y el nivel de vida de las personas en general. Asimismo, las variables que vamos a desarrollar más adelante serán profundizadas en la parte número 2. Siguiente, por favor. Ok, con respecto al problema y la justificación, nos hemos formulado lo siguiente: ¿cuáles son los factores económicos que determinan la inflación de Perú? Asimismo, deriva nuestra justificación de que esta investigación sobre la inflación reviste una importancia vital, pues esta dinámica a ralentizarla y obstaculizar el desarrollo económico a escala global plantea desafíos significativos para los agentes económicos en el contexto de la economía peruana, dificultando también la toma de decisiones en la parte de la inversión. Por lo tanto, este imperativo investigativo se fundamenta en la necesidad de identificar factores que provocan en el ámbito local, permitiendo al Banco Central de Reserva del Perú también elaborar políticas monetarias más informadas y beneficiosas para el país. Además, se torna esencial debido al impacto directo que tiene tanto en los hogares, mermando su poder adquisitivo, con repercusiones negativas en su consumo, ahorro e inversión en bienes esenciales para su desarrollo económico y social. Siguiente, por favor. Ok, ahora les hablaré acerca de las variables explicativas. Siguiente, por favor. Empezando por el índice de precios de producción, el IPP es un indicador macroeconómico que mide la evolución de precios percibidos por el sector productivo de un país o región. Corresponde al primer canal de comercialización de un país y sirve para saber si los precios de los productos de una economía suben o bajan.
Pasemos con la oferta monetaria. La oferta monetaria, oferta de dinero o masa monetaria, es la cantidad de dinero que permanece circulando en una economía, compuesto por el efectivo en manos del público, cuya razón sería las actividades de los agentes económicos y sus depósitos que se pueden usar de manera similar al efectivo. Pasemos con la tasa de interés de los bonos corporativos. Estas son obligaciones financieras emitidas por una empresa con la finalidad de recaudar fondos para financiar sus operaciones y proyectos. Estos se emiten con un valor nominal que será reembolsado al final, es decir, al vencimiento del bono, y se genera una rentabilidad de manera periódica, llamada cupones, en su totalidad o al vencimiento del mismo. Siguiente, por favor. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere el consumidor final. Bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado, por ejemplo, puede ser un trimestre, cuatrimestre, un semestre o un año. Y existen tres métodos conocidos con los cuales se puede hallar el PBI, que son el gasto, el ingreso y a través del valor agregado. El tipo de cambio nominal es el número de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. Siguiente, por favor. Flujos de capitales. Son considerados el monto de la cantidad de dinero que se invierte en una economía proveniente de personas o de empresas nacionales y o extranjeras. Es vital para un país velar por la estabilidad monetaria dentro de su territorio. Para ello hay una serie de herramientas que buscan reducir el impacto de alteraciones significativas, como los flujos de capitales en variables económicas como la inflación. Y por último tenemos el ratio del número de billetes entre el número de monedas de circulación. Este es una medida que indica la relación entre la cantidad de billetes, papel moneda, y la cantidad de monedas, en las monedas metálicas como tal, en circulación dentro de una economía en un momento específico. Siguiente. Bueno, a continuación pasamos a presentar la primera regresión, en la cual se está tomando en consideración la variable Y como la inflación, siendo explicada por 7 variables que fueron mencionadas anteriormente, acompañadas de su respectivo impacto. Asimismo, se está considerando un intercepto, puesto que en el trabajo se considera que hay variables las cuales no se están tomando en cuenta y también son explicativas para la inflación. Asimismo, se está agregando la variable de la perturbación. Aquí se puede evidenciar lo que es la evaluación de la primera regresión a través de la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, donde lo primero tenemos lo que son las estadísticas de la regresión con el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, el error típico y la cantidad de observaciones, el análisis de varianza y el análisis de los residuos, donde los coeficientes son los betas que dan un acompañamiento a nuestras variables explicativas, así como el intercepto, donde el intercepto salió 0.00019, que será el valor que asuma la inflación cuando las demás variables explicativas sean cero. La variable x1, x5 y x6 demuestran tener una correlación inversa con la inflación, por lo que cuando estas aumenten en 1, la inflación se reducirá de acuerdo a su impacto que estas poseen. Asimismo, la variable explicativa x2, x3, x4 y x7 tienen un impacto positivo en la inflación, es decir, que cuando aumenten, la inflación aumentará en relación a su impacto que estas poseen. Asimismo, cabe mencionar que la variable x1 es la que tiene el mayor impacto negativo en respecto a la inflación y la variable x7 es la menor impacto positivo con respecto a la inflación. Ok, con respecto a la prueba de hipótesis, vamos a comenzar vamos a, bueno, identificar todas estas pruebas que se dividían tanto en prueba global, en prueba individual y prueba parcial. Bueno, con respecto a la prueba global, mediante esta prueba nosotros buscamos verificar con un nivel de confianza del 95% si nuestro modelo va a ser significativo o no. Para ello se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Dependiendo del resultado del F de Fisher calculado y el F de Fisher tabulado, o el valor p-value y el nivel de significancia, se decidirá si se rechaza o no la hipótesis nula, lo que determinará la significancia de nuestro modelo. Siguiente, por favor. Ok, como vemos ahí, nosotros desarrollamos la hipótesis y el estadístico de la prueba. En este caso tenemos que tener en cuenta de que la hipótesis alternativa, que es diferente de cero, es porque al menos uno de ellos tiene que ser diferente de cero para que de esta manera se pueda rechazar la hipótesis nula. Con respecto al estadístico de prueba, podemos ver de que para realizar la prueba F lo haremos con 190 grados de libertad. Como podemos ver, el F crítico vendría a ser tomando tanto el nivel de confianza, que es 95%, el primer grado de libertad, que es 7 grados de libertad, y el segundo, que vendría a ser 192, que más adelante lo podemos ver en la regresión que, bueno, mi compañera Male ha presentado. Como podemos ver, el F crítico, el F tabulado nos saldría 2.058, por lo tanto, si lo establecemos en nuestra gráfica, como podemos ver en la presentación, generaría de que nuestro F, nuestro F calculado, siguiente por favor, sería muchísimo mayor
que nuestro F tabulado, como podemos ver, que sale 790.25. Por lo tanto, el valor calculado se encuentra en la región de rechazo de nuestra hipótesis nula. Con un nivel de confianza del 95%, podríamos decir que el modelo propuesto es estadísticamente significativo para explicar la inflación. Por lo tanto, también lo podemos evaluar, tal como lo dije al principio, por medio de nuestro p-value y evaluándolo con nuestro nivel de significancia. Como podemos ver, nuestro p-value sale muchísimo menor que nuestro nivel de significancia del 5%, por lo tanto se confirma la significancia estadística de este modelo, ya que como nuestro análisis anterior nos menciona, implica la reafirmación de la relevancia del modelo en el contexto de la relación entre los factores económicos y la inflación en el país. Por lo tanto, concluimos de que con este enfoque global sobre la significancia de las variables en conjunto ha sido fundamental para poder validar la relevancia de este modelo propuesto. Considerando con un nivel de confianza específico. Sin embargo, es crucial también señalar que esta validación no garantiza la significancia individual de cada variable en el modelo, ni la certeza de que sus coeficientes difieren de cero. Por consiguiente, se procederá con las pruebas de hipótesis individuales para evaluar la significancia de cada variable por separado. A continuación vamos a hacer la prueba individual. Esta la vamos a hacer con el objetivo de cuestionarnos de forma independiente si cada uno de los coeficientes beta tienen el impacto en la variable o en la ecuación. Es por esto que vamos a realizar la prueba de distribución de t-student en cada uno de los estadísticos, con un valor de confianza de un 95%. Siguiente. En este caso, nuestra hipótesis nula sería de que cada uno de las pruebas tiene un valor, el coeficiente beta de 0, es decir, de que no tiene relevancia o no afecta a la ecuación. Y siendo la hipótesis 1, lo contrario de esta, que sí tiene un valor, es decir, que es diferente de 0. Así realizamos el estadístico, siendo el T crítico, donde utilizamos un nivel de confianza del 95% y 192 grados de libertad. Como podemos observar, el T crítico nos salió de 1.972, tanto para el lado positivo como para el negativo, ya que hacer una prueba de T-student cuenta con dos colas, es decir, dos zonas de rechazo. Siguiente. Asimismo, realizamos esta prueba para cada una de las variables, como ya se mencionó, y acá en este cuadro podemos observar los resultados de los t-student y también del p-value en el lado de donde muestra la columna de probabilidades, para darnos de algún modo una reafirmación de lo que nos diría el estadístico t. Siguiente. Ya. Por cuestiones de que el procedimiento en los 7 valores es lo mismo, solo voy a mencionar o analizar 3 de ellos que tienen cierta diferencia, por decirlo así. El primero es el índice de precios de producción, que sería el X1, en el cual el T crítico nos salió 1.97, que es el mismo para los 3, y el T calculado es menos 11.22. Acá, como podemos observar, es muchísimo menor y entraría en la zona de rechazo, es decir, se valida de que el coeficiente beta en este caso sí es relevante para esto. Y algo que nos reafirma esto es el valor del p-value, el que es mucho menor al 5%. En el segundo caso, el tipo de cambio nominal, que es el coeficiente beta 5, es el T crítico y de igual modo sigue siendo el mismo para todos. T calculado nos sale menos 2.35 y la reafirmación de que si rechaza esto es el p-value, en el cual a comparación del anterior nos sale un monto o un número un poco más elevado, pero sin embargo sigue estando dentro del rango de rechazo, es decir, sigue siendo menor a 0.5%. Reafirmándonos que esta variable, que el tipo de cambio nominal, sí afecta a la ecuación. Por último, y la única variable en este caso que nos salió de que no es significante en la ecuación, es el ratio de número de billetes entre el número de monedas en circulación, que es el coeficiente número 7. De igual modo, el T crítico es 1.97 y el T calculado en este caso es 1.95, el cual sí entra en la zona de aceptación, y el p-value de igual modo es mayor al 0.5, lo cual reafirma esto, es decir, que esta variable no tiene relevancia en la ecuación. A continuación pasaremos con la prueba parcial, en la cual determinaremos si es que las variables x6 y x7 son realmente significativas para el problema, para el análisis del modelo con respecto a la inflación. Entonces, para realizar esta hipótesis necesitamos usar el F calculado con la fórmula de la suma actual de cuadrados residuales, que es del modelo ya presentado, menos la suma de cuadrados residuales del modelo reducido, es decir, sin tomar en cuenta el beta 6, X6, dividido entre el número de estimadores eliminados, que en este caso es 1, entre la suma de residual de cuadrados del modelo presentado, dividido entre la cantidad de observaciones. En este caso nos sale un F calculado de 6.17 con un p-value de 0.986. Como estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%, entonces
el p-value será mayor que el nivel de significancia. Entonces, esto se puede interpretar que a un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, la variable x6 no es significativa para nuestro modelo con respecto a la inflación. Continuando, pasaremos al desarrollo de la hipótesis con respecto a si la variable x7 es significativa, donde establecemos la hipótesis si el impacto será igual a 0 o diferente de 0. Para eso usamos el F calculado, la misma fórmula anterior, donde el FK nos sale 4.17, con un p-value de 0.957. Y nuestro alfa, nivel de significancia, 0.05, es menor. Por ende, igual que el anterior, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que dentro del modelo, la variable x7, el ratio del número de billetes entre el número de monedas en circulación, no es significativa para la estimación de la inflación dentro de nuestro país. Gracias.